Bueno, primero me presento, soy Daniela León, soy experta en pricing y analítica, ya más de 16 años de experiencia trabajando en este campo. Comencé mi experiencia en el sector aeronáutico, luego pasé al sector hotelero, luego trabajé en consultoría un tiempo, luego el sector financiero, viendo tanto pricing para el mundo de banca como seguros, microfinanzas. He trabajado consultoría para pricing de diferentes sectores y bueno, y ahora ya 100% dedicada al mundo de consultoría, buscando aportar a varias organizaciones a avanzar en sus procesos de pricing y generando mucho valor. Soy economista de la Universidad del Pacífico, con MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y más recientemente en Kellogg, de Northwestern University. Fui anteriormente Head de Pricing Analytics en el Banco de Crédito. De hecho, ahí creé el Centro de Excelencia de Pricing para Credit Corp. Generamos muchos casos de éxito muy potentes, de hecho nos llevaron a ganar varios premios de innovación. Soy fundadora, como dije, de Value of Insights, también de Revenue Management Consulting, que es también una firma dedicada a pricing para el sector. En realidad es más industry agnostic, trabajamos proyectos para diferentes sectores. Soy Insight Contributor de Machine Learning e Inteligencia Artificial para FinTech Américas. Y bueno, he trabajado para diferentes organizaciones en los sectores que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, feliz de estar con ustedes y compartir un poco más acerca de cómo ha sido este camino, qué oportunidades veo, qué cosas ya vienen haciéndose y dejarles algunos food for thought de lo que creo que se puede seguir haciendo. Bueno, entonces ya yendo a la agenda, acá vamos a recorrer un camino claro. Ya empezamos con historias de transformación. Vamos a conversar acerca de cómo empresas como Uber, Adobe, Mercado Libre cambiaron su forma de capturar valor y cómo tenemos que todos cambiar el chip alineado con eso hacia el value-based pricing. Vamos a hablar de cuáles son los fundamentos de ese esquema de hacer precios, las capacidades que son necesarias para implementarlos correctamente. Y de ahí vamos a pasar a, ya, ok, value-based pricing, chévere, pero cómo la inteligencia artificial puede potenciar ese enfoque. Y vamos a hablar de ejemplos más concretos, un roadmap práctico para finalmente ya cerrar con modelos más aplicables, algunas reflexiones y cómo podemos usar la inteligencia artificial no solo para fijar precios, sino para descubrir lo que realmente vale nuestra propuesta y poder transmitirlo adecuadamente a nuestros clientes. Los precios son tremendamente valiosos como señuelo de valor. Y es algo que recién las organizaciones están empezando a descubrir, que la manera en la que planteamos nuestros precios es la manera en que nos comunicamos con nuestros clientes y la manera en que comunicamos valor a nuestros clientes. Y hay maneras de no solamente generar mucho valor, a través de más dinero, digamos, más clientes, más rentabilidad, sino también a través de una mejor conexión con nuestros clientes, más auténtica, con transparencia. Hay mucho todavía que hacer en este campo y bueno, definitivamente nosotros nos hemos comprado ese rol, y parte, este es claramente un ejemplo y es uno de los espacios para poder evangelizar más la práctica de pricing. Espero que luego de esto digan, oye, está bueno, voy a profundizar un poco más. También al final les voy a dar una idea de cómo pueden aprender más de estos temas. Entonces, bueno, una de las industrias que han transformado valor. Las industrias más competitivas del mundo están cambiando su manera de capturar valor. Primero, bueno, claramente el cliente está al centro, es algo que todas las organizaciones empiezan a hablar más frecuentemente. Entender qué valora realmente es el punto de partida para cualquier estrategia de precio sostenible. Estrategias de precios que antes eran mucho más comunes, que partían del ombligo y de lo que yo quiero como empresa, cuánto yo quiero ganar, cuánto yo quiero vender, etcétera, ya son estrategias que deberían quedar en el olvido. Hoy en día, trabajar estrategias que son una sinergia entre lo que el cliente claramente desea, necesita, quiere y lo que la organización también desea, necesita, quiere, son el tipo de estrategias que queremos crear. Eh, lo segundo es, bueno, la inteligencia artificial se ha convertido en un acelerador porque nos permite aprender del cliente en tiempo real, detectar patrones, ajustar los precios con precisión y velocidad. Y bueno, y tercero, pero no menos importante, es súper importante pensar en esto como la captura dinámica del valor.
La combinación entre la estrategia y la inteligencia artificial es lo que nos da la capacidad de capturar valor continuamente y no solo cuando lanzamos un producto o campaña. Esto tiene que ser algo que tiene que ser un ejercicio recurrente. Precios deberían ser revisados con frecuencia, escuchando a nuestro cliente, entendiendo el feedback de diferentes formas y obviamente aprovechando las herramientas que vamos teniendo cada vez más, ¿no? La inteligencia artificial. Y en resumen, ya no se trata solo de definir un precio y mantenerlo, sino de tener un sistema de procesos, de herramientas, digamos, de modelos analíticos, todo en su conjunto, que evoluciona con el mercado y con las percepciones del cliente. Entonces, ya entrando a estos casos en particular, bueno, lo primero que quiero compartir, que seguro, varios de lo que voy a comentar, voy a entrar más a profundidad, pero son casos que son familiares para ustedes, estoy segura. Uno de ellos es el caso de Uber. Pensemos en cómo era la industria unos años atrás. Teníamos, uno subía, por ejemplo, en Chile y así había en otros mercados. Recuerdo cuando la primera vez que viví en Chile, cuando trabajaba en Latam Airlines, me subía al taxi y había este medidor de distancia y esa era la única manera en la que uno podía tomar un taxi. Y claramente cuando habían periodos de alta demanda, échate a esperar a ver si un taxi aparece. Y cuando habían periodos de baja demanda, no había mucho espacio de negociación. Eso era lo que tenías que pagar y punto. En otros mercados, de repente como Perú, que también obviamente es muy cercano a mi corazón, porque soy de ahí, sí había un proceso de negociación, pero igual tienes este tema del factor de oferta y demanda que no estaba bien ajustado. Eh, y ese sistema de taxi tradicional funcionaba con una lógica de cost plus, ¿no? Se cobraba por kilómetro, por minuto, o había una lógica de tramo, pero no había mucha inteligencia alrededor de eso, y por ende la oferta y la demanda estaban en muchos casos no en paridad. No importaba la zona, la hora, la demanda, el resultado era predecible, lo que dije, ¿no? Horas pico, échate a esperar, y el precio era el mismo, pero el cliente obtenía menos valor. Porque ¿cuánto valor se pierde cuando yo, por ejemplo, necesito ir al aeropuerto y no tengo un taxi que tomar y finalmente perdí mi vuelo, o tengo una reunión muy importante, no tengo un taxi y perdí mi reunión importante? Entonces, todo ese valor quedaba en la nada. Y después de eso, a partir de que Uber identificó ese valor, rediseñó su modelo, tenemos un después que lleva justamente ese valor que antes se perdía, sea capturado por alguien, que en este caso fue Uber. El precio pasó a ser dinámico, ajustándose a la oferta, demanda en tiempo real. Y claramente esto se apalancaba mucho de modelos de inteligencia artificial que monitorean permanentemente patrones de tráfico, disponibilidad de conductores, solicitudes de viajes por cada zona. Cuando la demanda sube, el sistema incrementa automáticamente los precios, lo que se conoce como surge pricing, y ese ajuste incentiva a más conductores a conectarse, porque obviamente me voy a ganar más dinero, ok, entonces voy y aumenta la oferta en periodos en los que hay más demanda y más bien la reduce en tiempos que hay menos demanda y de alguna manera equilibra la oferta y la demanda generando los incentivos correctos en cada uno de estos ends, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Claro, el cliente paga más cuando valora más el servicio, cuando necesita llegar más rápido, cuando es un tiempo de mayor demanda, y a cambio de eso obtiene lo que más valora, que es disponibilidad inmediata y puede llegar a su reunión a tiempo. Entonces, ese valor que antes se perdía, hoy día se captura por Uber. Ahora, los resultados de esto fueron enormes, ¿no? O sea, los tiempos de espera bajaron de 8 minutos a cerca de 2,6 minutos en horarios pico. La probabilidad de conseguir un viaje aumentó en más de 60 puntos porcentuales en esos periodos. Los conductores dieron más ingresos por hora en momentos de alta demanda. Y en otras palabras, justamente logramos alinear estos incentivos. El cliente gana tiempo, el conductor gana más, la empresa captura ese valor al ofrecer la disponibilidad y no solo el transporte. Y finalmente lo que sucede es que Uber ya termina no solo vendiendo movilidad, vende una solución, vende disponibilidad, vende conveniencia en tiempo real.
Entonces, este es un caso donde el pricing deja de reflejar costo y pasa a reflejar valor percibido y logra actuar como un esquema de incentivos que justamente ayuda a que el mercado se nivele y el valor no se eleva, sino que el valor se empuje y se genere. Para mí ese caso es súper potente. Otro caso que me gustaría compartir con ustedes es el de Adobe. Eh, Esta es otra historia bastante distinta de transformación, de una historia de una industria completa. Y puede ser el caso de varios de ustedes, como que a veces requiere que salgamos de la caja de cómo hemos venido siempre viendo nuestros productos, de cómo hemos venido siempre gestionando los precios. Antes del 2013, Adobe vendía su software creativo bajo un esquema clásico de licencias perpetuas, tipo lo que hoy día trabaja Windows para alguna de sus licencias. Y ese paquete de Creative Suite costaba alrededor de $699, incluso hasta $1,800 como un pago único, pero era perpetuo. Era un producto físico que se insertaba, se mantenía sin actualizaciones por años y finalmente ya fue compra y se convertía como un activo, ¿no? Pero claramente este modelo tenía dos problemas. Uno de ellos es que el precio de entrada era súper alto, o sea, claramente eso hacía que el mercado se hiciera mucho más pequeño. Y lo segundo era que los ingresos eran irregulares, porque cada lanzamiento generaba un pico de ventas y después meses de silencio donde no se vendía mucho. En el 2013, Adobe tomó una decisión muy importante donde transformó su producto en una perspectiva más bien de servicio. Y ahí nació Creative Cloud, donde con una suscripción mensual de $9.99 ya la gente podía tener acceso a sus sistemas. Ya no se vendía como un activo de toda la vida, sino que era un acceso continuo a creatividad. Entonces, esta nueva propuesta de valor cambió completamente la relación con el cliente. Ahora incluía actualizaciones dinámicas, automáticas, sincronización entre dispositivos, librerías compartidas, fuentes y servicios colaborativos. Entonces, en otras palabras, ya el cliente no compraba un activo, una herramienta de largo plazo, compraba un servicio, una actualización constante, conveniencia y colaboración permanente. Eh, y esto, claro, uno pensaría 2023, el hecho de que es un espacio artificial, pero quiero que entiendan más el concepto de value-based pricing, eh, que es cómo cambiamos la manera de pensar para que esté más alineado al valor que el cliente percibe de mi producto y cómo es que llega a percibir ese valor. En este caso, el Creative Cloud, la gente percibe el valor cuando usa la herramienta y se genera este engagement, porque tiene también nuevas actualizaciones, ve cosas nuevas, tiene más sentido de comunidad, etcétera. Entonces, cuando lograron entender eso y cambiaron su esquema de precios para que reflejara esa nueva estrategia, porque la estrategia de precios tiene que estar vinculada con la estrategia de la organización. Eso es súper importante que no debemos perder de vista. Entonces, si nosotros, como ellos, queremos generar clientes de más largo plazo, más involucrados con nuestro producto, una base de clientes más amplia que quiera probar tu producto de partida, obviamente, si tienes que cobrar $699, ¿quiénes van a utilizarlo? Quienes ya saben cómo usarlo y ya saben que funciona, ¿no? A usarlo alguien que recién es la primera vez que va a hacer este tipo de servicios, ¿no? Entonces, esto cambió el juego completamente para Adobe. Triplicaron su capitalización bursátil, más del 80% de sus ingresos pasaron a ser ingresos recurrentes, digamos, una más de largo plazo, y su base de usuarios creció de 1.4 millones que tenían antes a 22 millones en menos de una década. O sea, se multiplicó prácticamente por 17 veces en 10 años. Eh, Y esto fue producto justamente de este planteamiento de cambiar la manera en la que se cobraba para que fuera un enfoque más value-based pricing. El otro caso que quiero compartir, y ya con eso termino con los casos más de transformación y de irnos más en detalle de qué es value-based pricing, cómo lo hacemos, cómo entra con la IA, etcétera.
Antes del 2017, Mercado Libre cobraba comisiones planas a todos sus vendedores. El mismo porcentaje para quienes solo publicaban un producto, que para quienes usaban toda la suite de servicios, pagos, envíos, publicidad, era one size fits all, ¿no? Y creo que ya hoy día sabemos que esos esquemas de one size fits all no funcionan, o sea, son simples, dos maneras más fáciles de comunicar, pero ineficientes. Y el precio no reflejaba el valor real recibido por cada uno de sus clientes. Entonces, un vendedor que usaba Mercado Envíos, Mercado Pago y destacaba su producto obtenía mucha más visibilidad, seguridad y conversión, pero pagaba lo mismo que alguien que apenas publicaba un anuncio. Entonces, ese modelo empezó a erosionar márgenes y desincentivar los servicios premium. Finalmente, en el 2017 rediseñaron completamente su arquitectura de precios y introdujeron niveles de servicios diferenciados. Uno era pública gratis, que era para personas que recién se estaban comenzando en este campo y querían probar qué tal les iba. Otros que pudieran publicar con visibilidad pagada, ese era un escalón mayor. Y otros que no solo tenían la publicación con mayor visibilidad, sino que podían utilizar el ecosistema completo con envíos, pagos, incluso seguros, con una tarifa, obviamente, con un recargo importante. Además, incorporaron descuentos dinámicos según el desempeño, si los tiempos de entrega, la reputación del vendedor, tasas de conversión. En base a eso, iban alineando los precios y los descuentos hacia los vendedores, o sea, a los clientes del Mercado Libre directos, B2B, para poder justamente orientar a que los mejores comercios, por así decirlo, fueran los que utilizaran Mercado Libre y los otros, bueno, tuvieran que pagar más porque al final no era algo que contribuyera tanto a la reputación de Mercado Libre. ¿Qué lograron con esto? El precio se convirtiera en una herramienta de segmentación y de incentivo. Y acá algo bien importante es este concepto de autosegmentación. Cuando nosotros ponemos las cosas bien transparentes al cliente, le decimos qué opciones son las alternativas que tiene, somos transparentes al respecto, están alineadas a sus objetivos, el cliente puede decidir cuál de estas alternativas funciona mejor. Y al final lo que tienes es un cliente más feliz y también una organización que típicamente es más rentable porque está enfocando sus productos y sus precios a los clientes que tienen digamos, una mayor preferencia por ese tipo de servicios. Entonces, hace justamente ese match porque logra que los clientes se autosegmenten y no es solamente un ejercicio unilateral donde yo desde mi mirada de ombligo digo, ah, ya le voy a cobrar tanto, sino que el cliente está siendo parte del proceso de decisión, le estoy dando opciones relevantes, todas ellas, pero el cliente está eligiendo cuál es la que mejor le conviene y ese es un cliente más contento que deja más dinero y más retribución en general a la organización a largo plazo. Entonces, eso fue justamente lo que hizo Mercado Libre. El margen operativo, perdón, aumentó 5 puntos porcentuales en solo 3 años. Varios de ustedes deben saber que no es fácil mover 5 puntos porcentuales de margen operativo. Los ingresos por servicio en valor agregado crecieron más de 50% anual en vista compuesta. La retención de los vendedores subió de 75% a 85%, porque justamente tenían más valor y más valor por el precio que pagaban. Y la penetración de mercado de envíos, que era uno de los servicios que brindaban, pasó del 20% al 90%. Entonces, Mercado Libre pasó de cobrar por transacción, todos por igual, a cobrar por un ecosistema de valor que era diferente dependiendo de las percepciones y preferencias de los clientes. Y en pocas palabras, ya no te cobran por vender, te cobran por todo lo que hace que tu venta sea más exitosa. Obviamente la visibilidad, pero también la logística y la confianza que te pueden dar. Entonces, espero que estos casos les hayan dado un poco más de visibilidad práctica de qué es value-based pricing y qué tipo de impactos podemos generar cuando avanzamos en ese camino a paso firme. Entonces, para aterrizar un poco más, ¿qué es value-based pricing? Es un enfoque donde el precio se determina por el valor percibido por el cliente y no por el costo de producción ni por la competencia.
Obviamente el costo de producción y competencia son importantes, siempre son importantes como referencias, pero nuestra referencia número uno es súper importante, debe ser nuestro cliente. ¿Qué valora nuestro cliente? ¿Qué quiere de nuestro producto? ¿Qué le entrega más valor? Y alinear en los precios a justamente ese valor percibido y las creencias y necesidades. Entonces, ¿qué define ese valor percibido? Factores como conveniencia, de facilidad, accesibilidad, ahorro de tiempo, que muchas veces toma muchísimo. Ahorro económico, eficiencia, reducción de costos totales, estatus o prestigio, que determine la marca del cliente y qué valor obtiene de eso. Puede ser reducción de riesgos, seguridad, respaldo, rapidez, que va a ser inmediata, cosa rápida. Y muchos factores, el tema es que sean todos relevantes para el cliente. Y el foco es alinear el precio con lo que el cliente realmente valora, no con lo que le cuesta producirlo. Entonces, cuando el cliente siente que el precio refleja ese valor, el precio deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal de calidad. Es una manera en la que podemos comunicar el valor que le entregamos a los clientes de una manera más efectiva. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y entrando al tema de arquitectura de precios, y acá un ejemplo que me gusta mucho es el de Soho Creator. Eh, Soho Creator es una plataforma low code que permite crear aplicaciones empresariales internas. Y durante años, Soho tiene precios parecidos para los clientes, que es la lógica de muchas organizaciones, ¿no? Sin importar el tamaño, el uso que hacían de la herramienta, todos les cobraban un precio muy parecido. Y obviamente el problema era evidente, ¿no? Una startup que hacía una app simple pagaba lo mismo que una empresa que desarrollaba decenas de apps para procesos críticos que están montados sobre la plataforma, lo cual se puede percibir como algo injusto y además no está alineado con la disposición de pago. Si yo solamente voy a hacer una app, percibo un valor X; si yo voy a hacer 100 apps, percibo un valor Y. Entonces, ellos identificaron eso y en el 2022 rediseñaron su modelo. ¿Qué hicieron? Aplicaron Value-Based Pricing, solamente basado en segmentación inteligente. Entonces, lo que hicieron fue crear estos tres niveles: nivel estándar, que era un nivel de partida, como prueba, ¿no? Prueba, ve el valor que puedas tener. Después, ya niveles más altos, como el profesional y el enterprise, donde lo que tú tienes es en el estándar, tienes un almacenamiento bastante más pequeño, ¿no? 1 GB, 10.000 registros por usuario y es ideal para equipos más pequeños. En el caso del profesional, y estás hablando de un monto bastante más alto, apps ilimitadas, 3 GB de almacenamiento, 25.000 registros, enfocado en pymes que buscan escalar. Y el Enterprise, que ya es de más alto volumen, 5 GB, 50.000 registros y automatizaciones avanzadas. Em, y claro, acá no quiero entrar al tema de si el precio era el correcto, el 8, el 20, 25, obviamente, who knows. A mí me suena barato el Enterprise, pero bueno, no sé lo que podemos pensar. Acá lo importante y donde quiero enfatizar más es justamente la importancia de crear productos que le hablan de diferente forma a los clientes y de acuerdo a los usos que piensan darle a nuestros productos, de acuerdo a las preferencias que tienen. ¿Cuántos de nosotros en nuestras empresas, cuando un cliente nos pide una cotización, le damos una única cotización? Y eso es eso, casi que tómalo, déjalo, o es esto y si no negociamos. Pero ¿en qué momento nos tomamos el esfuerzo de darle opciones, de darle alternativas para que ese cliente vea qué es lo que mejor le acomoda y está más alineado al valor percibido? Entonces, para mí, para nosotros como Value of Insights y Revenue Management Consulting, el futuro y el presente es ese: es empoderar a nuestros clientes para que tengan opciones y tomen sus decisiones. Obviamente es importante que cualquiera de las opciones que demos sean igualmente convenientes para nosotros como empresa, porque obviamente no le voy a dar una opción que yo digo, no, sabes que mejor que la tome, no, pues eso no sirve. Pero darle alternativas que impliquen ciertos trade-offs, tanto para el cliente como para la empresa, que hagan que todas las alternativas sean viables, funcionales y recomendables, y que al final haga que el cliente esté empoderado de su proceso. Entonces, para nosotros esa es la real personalización, no
la personalización unilateral de yo sé qué es lo que tú quieres, tómalo, sino la personalización de yo creo saber lo que quieres, te voy a dar alternativas que creo que pueden ser relevantes para ti y tú toma tu decisión. Nosotros creemos que esa es la real personalización a la cual deberíamos asistir. Eh, y a medida que el cliente obtiene más beneficios, en este caso, ¿no? Más apps, más datos, más automatizaciones, el precio crece porque obviamente el valor también para el cliente crece. Y esto también impactó muy fuertemente sus resultados, mejoró mucho sus indicadores de rentabilidad, mejoró la satisfacción del cliente porque cada segmento siente que paga un precio justo, generó una migración progresiva. Las empresas que crecen van subiendo de plan de manera orgánica, ¿no? No es algo, digamos, que sea una fricción, sino que se siente el proceso conforme el valor va creciendo, también crece el precio y las condiciones, obviamente. Eh, y Soho no vende almacenamientos ni megabytes, ¿no? Vende la capacidad de crear, de escalar y automatizar valor. Y eso es lo que es value-based pricing en esencia. Acá algo que es importante que quiero anotar es no hay que olvidarnos que la manera que armamos nuestra arquitectura de precios y cómo la comunicamos, en este caso Soho, en estos tres grupos de productos, son maneras en las que le estamos comunicando a nuestros clientes nuestra propuesta de valor. Es nuestra oportunidad de comunicar dónde agregamos valor. Soho es bien claro al respecto. Yo agrego valor porque te doy más apps para que puedas desarrollar, agrego valor porque te doy más almacenamiento, agrego valor porque te doy más automatizaciones. Esa es la manera en la que agrego valor y por eso estoy definiendo el precio alineado a eso. Si mañana o pasado, y esto no fuera un proceso donde tú entras a una web y por ahí compras, sino que fuera un proceso más persona a persona, y alguien te pide un descuento, es muy fácil tener la conversación del descuento, porque es, ya, perfecto, te puedo descontar, pero entonces ya no te voy a poder permitir las apps ilimitadas, te voy a dar menos, entonces ya el monto de almacenamiento te lo voy a bajar así, entonces ya hay un trade-off, ya hay un trade-off. Cuando hay trade-off, la gente no siente que está negociando gratis. Ese es el gran problema por el que muchas organizaciones erosionan tanto valor en el campo de descuentos. Es porque no abordan estas conversaciones desde la perspectiva de trade-offs. Ok, te bajo el precio, pero te reduzco el valor en esta manera. Cuando solamente hacemos reducción de precio y no hay reducción de valor involucrada, el cliente piensa que es gratis hacer proceso de negociación, solamente va a perder un poco de tiempo. ¿Qué tengo para perder? Lo hago, ¿no? Entonces, ese es algo a considerar también en cualquier proceso de negociación. Por eso esas alternativas son importantes, porque te permiten tener ese tipo de conversaciones también. Ahora, quiero entrar a un tema que es importante cuando hablamos en el marco de value-based pricing y hablamos en el marco de entender al cliente, qué quiere, qué necesita. Es inevitable hablar de la disposición del pago o el bien estúpido. Que vendría a ser la disposición de pago del cliente, ¿no? Y se pagar más o menos por tu producto. Y ese es el indicador que traduce el valor percibido en una cifra concreta. Un caso súper bueno de esto es Slack, la plataforma de colaboración empresarial, que al inicio cobraba por usuario registrado. Si una empresa tenía 100 empleados en su workspace, pagaba por 100, aunque solo 60 lo usaban activamente. Y el resultado fue una creciente percepción de injusticia, los clientes sentían que pagaban por algo que no estaban utilizando y Slack detectó esa fricción y cambió por completo su modelo, donde en el 2015 lanzó el Fair Billing Policy, donde solamente cobraba por usuarios activos y si alguien dejaba de usar la herramienta, inclusive cuando se pagaba por adelantado, digamos, por planes anuales, etcétera, devolvía el dinero. Entonces, el mensaje fue súper poderoso, era, tú vas a pagar solo por el valor que realmente estás utilizando. Y los resultados fueron espectaculares. Más del 95% de retención anual entre empresas con más de 10 usuarios. Crecieron de 12.000 a 500.000 clientes pagos en menos de 8 años. Y un aumento significativo en la percepción de transparencia y de confianza, ¿no? Entonces, Slack demostró que cobrar de forma justa puede capturar más valor que solamente subir los precios.
y no venden licencias, ¿no? Venden actividad, venden colaboración y productividad real. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de cómo a veces, claro, uno puede perder un poquito en el corto plazo, pero lo que comunicas desde tu gestión de precios es algo tan poderoso que termina siendo algo que eleva tu narrativa de marca y te ubica en otro nivel. Entonces, no hay que perder eso de perspectiva. Nosotros siempre estamos comunicando a través de nuestros precios. Siempre nuestros precios comunican cosas. Entonces, hay que elegir muy bien qué queremos comunicar. En este caso, o sea, lo que quiso comunicar fue eso justo. Y de hecho, eso hizo que elevara la marca, elevara su reputación, generara más confianza. Y bueno, y obviamente eso se reflejó en muy buenos resultados en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué consideración clave deberíamos tener para poder hablar de implementar value-based pricing? Y bueno, acá también usa con el tema de cómo podemos estimar willingness to pay, que mencioné willingness to pay, lo hablé más desde el fair pricing, pero cuando hablamos de willingness to pay, existen diferentes maneras en que uno puede hacer ese tipo de estimaciones y se acerca más a la disposición de pago de los clientes. Uno es el mercado. De hecho, hay varias maneras en que uno puede elaborar diferentes tipos de encuestas para aproximar ese valor percibido. Eso también alimenta en varios casos lo que se le llama el conjoint analysis, donde se hace una evaluación de la percepción de valor del cliente de diferentes alternativas de productos precios, o sea, eso en un análisis cuantitativo se puede lograr digerir cuál es el nivel de valor que se le atribuye a los diferentes componentes de una propuesta de valor. Y por otro lado, otro elemento que también ayuda en muchos casos es análisis de conversión y precios de competencia. Uno puede analizar y esa información es oro. La mayoría de organizaciones no la captura. Felizmente, justo hablábamos con un cliente hace poco que sí la captura, así que vamos a poder hacer análisis súper potentes. Pero análisis de conversión, ventas ganadas versus ventas perdidas. Eso es súper importante porque tú no puedes saber qué oportunidades tienes. O es difícil, no voy a decir no puedes, pero es difícil saber qué oportunidad tienes de generar más valor si no sabes qué valor has perdido. Entonces, información de conversión de operaciones ganadas versus perdidas y del proceso de la negociación es oro puro si quieren elaborar ese tipo de ejercicios, ya sea de disposición de pago o de value-based pricing. Entonces, lo recomiendo también que lo piensen para sus organizaciones. Ahora, para implementar value-based pricing de manera efectiva, se necesitan cuatro capacidades fundamentales. La primera es Data y Analytics, y acá estamos hablando de la base técnica, recolectar, estructurar, analizar datos de ventas, costos, comportamiento del cliente, competencia, mucha data necesaria. Y claramente sin datos confiables, cualquier modelo de pricing termina siendo principalmente intuición, juicio experto, entonces la data analítica es súper importante. La segunda es insights de cliente. No basta con saber qué compró, qué compra, hay que entender por qué lo compra, qué atributos son los que valora más, conveniencia, rapidez, estatus, ahorro, seguridad o varios de ellos. Para eso usamos métodos como entrevistas, encuestas, análisis de comportamiento y justamente el tema de modelos de willingness to pay. La tercera, y no menos importante, es la experimentación. Para mí, uno de los principales errores que cometen la mayoría de organizaciones es no experimentar lo suficiente con su gestión de precios. El value-based pricing y en general el pricing no se diseña solo en Excel, lo tienes que probar en el mercado, recibir feedback. Es fundamental testear distintas propuestas de valor en ciclos cortos, hacer A/B testings y a través de estos pilotos, pruebas, nuevos beneficios, poder iterar y aprender cosas nuevas acerca de nuestro cliente, sus preferencias. Y la cuarta, pero no menos importante, aunque muchas veces pasada por alto, es gobierno de precios. Sin gobierno, el precio al final el pricing es una anarquía, ¿no? Todos hacen lo que mejor les parece, se erosiona valor de diferentes formas. Entonces necesitamos reglas claras, procesos documentados, roles definidos para asegurar consistencia.
Y bueno, en resumen, data, insights, experimentación y gobierno son los pilares sobre los cuales la IA además puede escalar el modelo. Y si alguno no está maduro, la inteligencia artificial no va a generar inteligencia, solo va a generar más ruido. Eso se trata solamente de meter un montón de data a algún modelo y esperar que funcione, sino que todas las aristas tienen que poder complementarse, todas las aristas que he comentado, para recién generar valor a través de la inteligencia artificial. Hay una frase que justo comentó hace poco un súper experto y gurú de temas de inteligencia artificial que me gustó bastante, me pareció muy insightful y la quise compartir acá, ¿no? Que es la tecnología ya no de las industrias define el valor. La próxima era de crecimiento pertenecerá a quienes entiendan que la inteligencia, no la infraestructura, es el nuevo activo estratégico. Y esta frase a mí me encanta porque bueno, me he decidido especializar en crear inteligencia para las organizaciones. Pero durante años las empresas compitieron por tener más infraestructura, más presencia, más data, mejor tecnología, pero ya la ventaja no está solo en acumular, sino cómo interpretamos esto, tomamos decisiones más rápidas y actuamos con un mejor time to market que los demás. Entonces, la próxima ola de crecimiento justamente pertenecerá a quienes entiendan que la inteligencia es el nuevo piso estratégico. Tener datos, claramente que es súper importante, pero esa es la base. Lo más importante es cómo eso lo convertimos en decisiones bien tomadas. Y la diferencia está en la capacidad de conectar esos datos con decisiones reales, entender qué genera valor, predecir cómo cambia y avances que la competencia. Y eso nos lleva solamente al siguiente paso de cómo usar la IA para convertir esa inteligencia en acción. Entonces, cuando aplicamos inteligencia artificial y pricing, lo que hacemos es amplificar nuestras capacidades de análisis, segmentación y acción. Y la inteligencia artificial justamente permite medir el valor en tiempo real, anticiparse a comportamientos, ejecutar decisiones de precios automáticamente, respetando reglas de negocio. Y lo podemos ver en cuatro niveles. Por un lado, la medición en tiempo real, donde la IA monitorea valor, elasticidad y comportamiento continuamente. Por otro lado, la anticipación es clave, predecir reacciones antes de que ocurran, permitir ajustar estrategias de manera proactiva, segmentación dinámica, personalizar precios por perfil, canal o contexto, identificando quién valora qué en particular y la escalabilidad masiva, donde puedo gestionar millones de decisiones de precios diarias y perder consistencia. Entonces, cualquier cosa que antes podríamos hacer en pequeño, hoy en día la inteligencia artificial nos permite amplificarlo y por eso es tan importante que todos los eslabones estén bien dados, que son los que mencionaba hace un rato, eh, para poder asegurar que realmente la inteligencia artificial amplifica ese tipo de capacidades, ¿no? Y un ejemplo muy claro es Amazon, que ajusta más de 2,5 millones de precios al día usando inteligencia artificial. Su sistema integra variables de competencia, demanda, historial, elasticidad, optimiza los precios a una velocidad imposible para un ser humano, porque justamente utiliza la IA para amplificar su proceso de aprendizaje, de experimentación, como modelos de reinforcement learning, entre otros. Y finalmente eso ha gatillado que digamos, capturen muchísimo valor producto de ese ejercicio y que además sigan refinando en ese proceso, ¿no? Entonces, la IA no reemplaza la estrategia de pricing, la complementa y la amplifica y convierte el value-based pricing en un sistema operativo del negocio que al final funciona a las 24 horas, porque en la medida en que esa inteligencia y esa definición de valor, precio, la podemos llevar a la inteligencia amplificada de la IA, el cielo es el límite. Entonces, aquí es donde la IA ya deja de ser solo análisis y pasa a ejecución. El proceso comienza con modelos predictivos que estiman demanda y elasticidad frente a diferentes precios, y estos modelos integran múltiples variables, ¿no? Por ejemplo, stock disponible para evitar que se generen sobreajustes, precio de la competencia, contexto temporal, temas de temporada, día de semana, fechas especiales,
tipos de cliente y su historial de comportamiento. Y con esa información la IA genera predicciones que luego se traducen en reglas de negocio automáticas conocidas como guardrails. Entonces, por ejemplo, no bajar del margen mínimo establecido para determinados tipos de segmentos o productos, limitar la frecuencia y magnitud de los cambios, ajustar automáticamente por canal o segmento. Entonces, la IA al final toma decisiones tácticas, pero dentro de un marco estratégico que es el que nosotros tenemos que definir. Por eso comenzaba por estos casos que muchos de ellos se apalancan de decisiones estratégicas, pero luego se ejecutan, por ejemplo, el caso de Uber, ¿no? Hay una decisión estratégica atrás que luego se ejecuta con éxito a través de justamente el uso de inteligencia artificial. Entonces, no se trata solo de inteligencia artificial por inteligencia artificial, sino es qué quiero lograr, cómo está esa estrategia de precios vinculada con la estrategia organizacional y cómo es que la IA me permite lograr eso de una manera más escalable, rápida y efectiva. Y acá quiero ir a la experimentación, ¿no? Entonces, el aprendizaje continuo es súper importante en cualquier estrategia de pricing. Tradicionalmente las empresas usan A/B testing, dos grupos, ¿no? A veces 50-50 y se mide cuál funciona mejor. Pero el problema es que aunque uno de los grupos sea claramente peor, el test sigue enviando tráfico a esa opción hasta que termine el experimento. Puede ser un mes, puede ser más tiempo. Y esto significa mayor costo, oportunidad y aprendizaje más lento. Por ejemplo, en ese sentido, la IA ha avanzado con algoritmos Bandits que funcionan como una lógica de inteligencia artificial, donde al inicio prueban distintas opciones, que es más de exploración, pero a medida que ven resultados parciales, van reasignando el tráfico automáticamente hacia las opciones que están funcionando mejor. Entonces, de esa manera ya pasan a un modo explotación. Entonces, en simple, aprenden y optimizan al mismo tiempo. Esto tiene grandes ventajas porque aprenden más rápido, reducen la pérdida de probar precios ineficientes y además permiten una validación de hipótesis continua y dinámica. Entonces, por ejemplo, en este caso, los bandits como herramienta de experimentación son la evolución natural de la experimentación tradicional y ya no se trata solamente de probar, sino de aprender en tiempo real mientras seguimos generando resultados. Una organización que hace esto súper bien en Netflix, donde, por ejemplo, la empresa aplicó inteligencia artificial y experimentación de precios para resolver un problema que en principio era un problema estructural que se resolvió, o sea, siguiendo la misma línea que mencionaba antes, ¿no? El problema estructural era tengo mucha gente que está haciendo de free rider porque son amigos y se comparten la licencia o son familia y se comparten la licencia y en vez de que me paguen por tres hogares, me están pagando por uno. Entonces, esa era la oportunidad que identificó Netflix. Ahora, la otra parte es, ok, tomo la decisión estratégica de que quiero cambiar esa situación, pero ¿cuál es la mejor forma de hacer ese cambio? ¿Cómo debería ejecutarlo de una manera óptima? No es solamente ya mañana de pronto todo esto cerrado. Tiene que ser un proceso donde me aseguro que los clientes van a aceptar ese cambio en reglas de juego, donde además no tengo más insights de otras industrias que hayan hecho ese tipo de esquema. Entonces, ¿cómo cambio las reglas de juego de una manera que reduzca el riesgo de hacer ese cambio? Entonces, dado que el subir el precio general no era una opción y el riesgo de rechazo y cancelaciones era muy alto, usualmente Netflix redefinió su métrica de valor y ya no solo era el número de suscriptores, sino también la cantidad de pantallas simultáneas y el cobro adicional por compartir cuenta. Entonces, antes de lanzar el cambio global, que obviamente iba a ser, tenía un riesgo alto, hicieron algo muy inteligente, donde justamente probaron primero. Entonces, implementaron pilotos controlados en diferentes mercados de Latinoamérica, como Perú y Chile, usando modelos predictivos para simular escenarios de elasticidad y churn antes de tomar decisiones a mayor escala. Midieron cómo reaccionaban los clientes, qué segmentos aceptaban el cambio más fácilmente, qué tipo de comunicación minimizaba el rechazo. Y de esa forma, a través de la experimentación y ese feedback, fueron capaces de monetizar el account sharing sin generar fugas masivas, lograron aumentar ingresos y reducir pérdida por uso compartido y demostraron que el éxito no solo depende de una decisión estratégica o no solo depende de un algoritmo, sino justamente esta coordinación entre pricing, marketing y comunicación y experimentación continua.
Entonces, Netflix no solo cambió el precio o una regla de juego, sino que cambió la forma en la que definía el valor y lo probó con disciplina a escala. Y acá, ya para ir cerrando, porque ya estamos fuera muy, muy cerca a los tiempos, y por favor, a las preguntas sí, y me queda para contestarlas. Pero cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial al pricing, no nos referimos a cajas negras, ¿no? Sino a modelos que ayuden a entender patrones de valor, predecir reacciones del mercado. Y acá hay diferentes metodologías que se pueden utilizar. La primera, por ejemplo, es de clustering con algoritmos como K-means o DBSAN, donde estos agrupan clientes por comportamiento, valor percibido, y son muy útiles cuando no tenemos segmentaciones tan claras, porque el algoritmo justamente encuentra esos patrones que nosotros no veríamos a simple vista. Eh, y, por ejemplo, un grupo que valora rapidez más que el precio versus otro que valora el soporte especializado o personalizado, ese tipo de análisis permite detectar justamente esos segmentos con distintas disposiciones a pagar y usar estrategia comercial para cada uno. Y el segundo es la predicción de demanda, donde podemos utilizar modelos como Random Forest, XGBoost, donde estos modelos estiman cuántas unidades se venderían a diferentes precios y nos permiten simular escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si subo el precio 10%? ¿Qué pasa si lo bajo 5% en una campaña estacional? Entonces, con estos modelos podemos definir rangos de precios óptimos y anticipar cómo esperamos que reaccione la demanda antes de hacer cambios en tiempo real. Em, Ahora, los modelos más avanzados nos ayudan a pasar del análisis estático al aprendizaje continuo. Y en ese sentido, bueno, lo mencioné hace un rato, el reinforcement learning, justamente que incluye algoritmos como el que mencioné de los bandits o el Q-learning, son modelos que aprenden de la experiencia, que pueden probar distintas opciones de precio, reforzar, generar mejores resultados. Por ejemplo, cuando trabajaba en Banco de Crédito del Perú, hicimos muchos modelos en torno a reinforcement learning para el campo de tipo de cambio, donde teníamos mucha información de transaccionalidad y pudimos ir optimizando los spreads que podíamos tener en ese campo. Entonces, y obviamente ese tipo de análisis tan granular y con retroalimentación diaria o hasta horaria no es algo que lo pueda hacer una persona, ¿no? Pero es algo que sí puede ser totalmente amplificado por la inteligencia artificial. Entonces, esto se usa mucho en entornos con alto volumen transaccional, como lo que he dicho, tipo de cambio, e-commerce, apps de delivery, todo ese mundo como más, digamos, más retail, que tiene mayor transaccionalidad. Hay miles de oportunidades diarias para ajustar precios de manera inteligente. Eh, y justamente un algoritmo que puede aprender, mejor dicho, en tiempo real qué descuento es el que maximiza la conversión, sin erosión de margen y así actualizarlo cada hora. Otro tipo de modelos es el NLP o análisis de sentimiento, que también acá la IA analiza el texto, reseñas, redes sociales, encuestas, justamente para extraer percepciones de valor directamente desde la voz del cliente. Y esa es justamente la pieza que nos ha faltado por largo tiempo en este campo, donde, como mencionaba antes, muchas organizaciones han tomado decisiones mirándose al ombligo. Y hoy día tenemos herramientas mucho más sofisticadas y avanzadas en el campo de IA que pueden complementar esa mirada de cuánto me cuesta, cuánto cobra mi competencia, qué valor creo que tengo para el cliente, con la mirada de realmente cuánto valora el cliente mi producto, qué tan contento se siente con el producto y en línea con eso cobrar lo correcto. Entonces, nos permite entender qué atributos asocian las personas con lo que se llamaría premium, económico o confiable. Nos ayuda a conectar el valor con el precio y con el producto. Este análisis cualitativo es clave para diseñar estrategias de valor emocional más allá del precio numérico. Y en conjunto, este tipo de modelos permiten que la empresa entienda, prediga y actúe sobre el valor percibido desde el comportamiento hasta considerando la emoción, como decíamos. Eh, y acá quiero contarles el caso de Nubank, ya para cerrar, porque creo que es un caso que resume todo lo que hemos visto hasta ahora de estrategia, experimentación y aprendizaje continuo. Eh,
Nubank detectó que un grupo de clientes estaba dispuesto a pagar más por beneficios financieros y de estilo de vida exclusivos, tipo seguros, premium, estatus, conveniencia. Redefinió su métrica de valor y ya no era solo la tarjeta de crédito, sino el acceso a beneficios y experiencias exclusivas. A partir de eso, hizo una fase de experimentación donde lanzó un piloto controlado en Brasil con la tarjeta Premium ultravioleta. Validaron la hipótesis de que habría disposición a pagar una suscripción mensual a cambio de beneficios tangibles más potentes. Midieron conversión, retención, elasticidad en diferentes segmentos donde lo probaron. Y con esos obtenidos ajustaron los beneficios y comunicaron una mejora en el valor percibido y escalaron el modelo a México y Colombia. Y los resultados fueron increíbles. O sea, el momento en que realmente entendieron a su cliente y alinearon la propuesta de valor a eso, tanto producto como precio, lograron más 35% en ingreso promedio por cliente premium y lograron más 92% de retención, mejor dicho, más de 92% de retención en clientes de alto valor, lo cual es altísimo. Expansión exitosa en 5 países de este modelo. Y Nubank finalmente no solo lanzó un producto financiero, construyó un sistema de aprendizaje continuo de valor y precios, habilitado por IA, datos y experimentación constante. Entonces, para dejarles unas reflexiones finales, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar la estrategia. Amplifica la ejecución de la estrategia. Entonces, transformará por completo a quien la use para entender realmente cómo puede capturar valor. Creemos que ese es el punto central de toda la conversación, que la IA no sustituye la estrategia, la hace más precisa, muchísimo más rápida y más escalable. Entonces, finalmente, creemos que todas las organizaciones deberían pensarlo desde esta perspectiva, ¿no? Cómo la organización puede utilizar la IA no solo para poner precios, sino para descubrir lo que realmente vale su producto y cobrar lo adecuado por ello. Y cuando el cliente, perdón, cuando la empresa entiende su valor, el precio ya deja de ser una variable táctica y se convierte en una ventaja competitiva sostenible, en una manera en la que comunicamos valor a nuestros clientes y nos aseguramos de capturar ese valor de la manera correcta. Y acá, antes de pasar a las preguntas, quiero dejarles nuestras redes. Bueno, primero contarles que estamos organizando el tercer congreso de Revenue Management y Pricing, que va a ser el 20 y 21 de noviembre, 100% virtual. Hasta este viernes tenemos precios especiales, después ya pasamos a precios normales, así que los invito a inscribirse lo antes posible si les interesan estos temas. Vamos a tener una vertical especial de inteligencia artificial que estoy segura que les encantará, además de un enfoque estratégico y comercial, creo que puede agregar mucho valor. También les dejo ahí la red de nuestra empresa y mi LinkedIn, donde además los invito a seguirme. Siempre estoy compartiendo casos de éxito y de fracaso en temas de pricing. Y bueno, y los que quieran conectar conmigo, encantada de hacerlo, también me pueden pasar un mensaje y feliz de conocerlos más de cerca. Pero ahora sí, vamos a las preguntas. A ver, Sebastián. Buenísimo, Daniela, muy bien. Gran tema, me gustó muchísimo. Muy buena sesión, buenos datos. Gracias. Espero que a todos les haya Bueno, gustado. para los que no han entrado, les recomiendo, porfa, aquí en Slido pueden escanear este QR y aquí vamos a recibir todas sus preguntas. Entonces, porfa, vayan escaneando, vayan escribiendo. Bueno, mira, ya tenemos dos preguntas. Igual aquí a la izquierda tienen el QR, pueden ir entrando. Y vamos a empezar A ver, con... voy Dale. respondiendo. Sí. ¿Cómo podemos entender realmente el valor que el cliente percibe? Perdón, pues, porque ¿qué dice ahí? Aparte, no, falta, más allá de lo que dice que está dispuesto a pagar y convertirlo en señales accionables. Bueno, para eso hay diferentes mecanismos. Uno, por ejemplo, cuando trabajé en Banco de Crédito del Perú, hicimos un ejercicio de Value Enhancement, se le llamaba, para el producto de tarjetas de crédito, donde, claro, lo que tú le preguntas al cliente no es, oye, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto? Porque siempre te van a decir que están dispuestos a pagar poco. Eh, lo que se hizo fue hacer un esquema
de encuestas que luego se convirtió en un conjoint, donde se le presenta al cliente diferentes opciones que además van iterando, donde tú vas identificando justamente qué opciones son las preferidas. Y cuando juntas todos los resultados te vas dando cuenta que fueron las preferidas principalmente porque, no sé, por ejemplo, en tarjeta de crédito nos dimos cuenta de que había mucha valoración por el tamaño de línea que se le daba al cliente o por el tipo de plástico que se le daba, que la tasa era menos importante en ese esquema y así fuimos sacando diferentes insights que no salieron de una respuesta directa de un cliente, sino que uno puede inferir de los resultados de ese tipo de encuestas. Entonces, esa es una metodología, hay varias, pero justamente lo que parte es de encuestar a los clientes, pero interpretar esos resultados, no son preguntas directas. Em, Sobre la segunda pregunta, ¿cómo puedo saber si el precio actual refleja bien el valor que entregamos o si estoy dejando dinero sobre la mesa? Buenísima pregunta. Em, para mí, la mejor prueba que tienes de si estás dejando valor sobre la mesa es justamente el feedback del mercado. ¿Cómo obtienes ese feedback? Algo que muchas organizaciones no tienen, pero en verdad todas deberían tener es el funnel de ventas, donde tú primero tienes la lectura de cuánta gente viene con interés en tu producto, ¿no? Cuánta gente entra a tu funnel, cuánta gente cotiza, ya sea online o en alguna agencia, dependiendo del tipo de producto. Esos son los que están al inicio de tu funnel. Y después vas teniendo diferentes fases en las que algunos clientes se van cayendo, ¿no? Entonces, cuando tú detectas que desde el momento en que hubo interés hasta el momento, o mejor dicho, hubo interés, imaginemos un 100%, luego al 80% se le dio una oferta realmente. Y de ese 80% que se le dio una oferta, solamente la mitad tomó la oferta, entonces probablemente tiene un problema de precios. Pero hay muchos casos en los que nosotros hemos identificado donde el equipo de ventas te dice, oye, tienes un problema de precios, tienes que bajar precios. Y cuando haces ese ejercicio de funnel, te das cuenta que del 100% de los clientes a los que se les entregó una oferta y era una oferta relevante, alineada con lo que necesitaban, etcétera, el 90% lo logré concretar. Entonces, ese no es un problema de precios, ese es un problema de oferta. No estoy llegando a suficientes clientes, no estoy siendo atractivo para la mayoría de clientes. Ese no es un problema de precios, es un problema de tráfico, de venta, de canales, de oferta, ¿no? De producto eventualmente. Entonces, entender bien dónde está esa pérdida de clientes es súper importante para realmente entender si tu precio actual es el correcto o no. Si tienes conversiones alrededor del 90% o hasta 100%, claramente estás dejando dinero sobre la mesa. Si tienes conversiones más bien mucho más bajas, 30%, 20%, más bien estás dejando dinero sobre la mesa en el sentido inverso, que es estás cobrando muy caro. Entonces, esa es una muy buena manera de llevar esa sintonía, ¿no? O sea, de llevar esa letra. Luego, la siguiente pregunta, ¿cómo puedes medir el valor que entrega en las soluciones mediante la experiencia del cliente en el uso de estas y de ahí determinar el precio y revenue? Ya, esa es una muy buena pregunta. Muchas veces se piensa que el ejercicio de precios es un ejercicio que debe hacer el equipo de pricing, por ejemplo, ¿no? O solamente el equipo comercial que define los precios. Pero en realidad la lectura que yo tengo de esto es que este es un ejercicio que debería ser multidisciplinario, porque el equipo de producto, el equipo de marketing, el equipo de ventas son los que mejor conocen al cliente y pueden saber justamente qué es lo que ese cliente más valora del producto. Típicamente ese equipo no te va a decir exactamente cuánto deberías cobrar, porque muchas veces, de hecho, te dice que cobres menos de lo que deberías, pero sí te pueden dar una muy buena lectura de qué es lo que el cliente realmente valora. eh, y tener ese input es súper valioso, que luego además uno lo debería testear. Como comentaba antes, el testeo que uno hace es súper, súper importante, la experimentación es demasiado importante, porque si yo creo que el cliente sobre todo valora tal cosa, tengo que probar realmente cómo funciona eso en la práctica. ¿Cómo lo pruebo? Ya sea subo el precio por ese componente en particular
O, por ejemplo, cuando voy a entrar a negociaciones, justamente planteo reducir el valor de ese componente para ver cómo reacciona mi cliente. Ahí es una muy buena forma en la que puedo identificar si realmente el cliente valoraba esa parte, ¿no? Porque no voy a estar dispuesto a que se lo quite si es que lo valora tanto. Entonces, hay muchas formas en las que se puede testear eso. Luego, ¿qué herramientas de AI recomiendas para implementar? Eso también ya está. Sí, gracias. ¿Qué herramientas de AI recomiendas para implementar los algoritmos que mencionaron como ejemplo, como la parte de clustering, random forest, etcétera? Eh, a ver, en realidad, bueno, hoy día hay varias herramientas de AI que son más para uso, bueno, de hecho dicen que incluso en Cloud se puede hacer análisis financiero, no lo he probado todavía, de hecho es una de las cosas que quiero probar. Todavía no he encontrado ninguna herramienta que permita hacer tipo plug and play súper fácil, este tipo de análisis que hace bien Random Forest, etcétera. O lo que Andy te hablaba. No podría recomendarte una herramienta ya prearmada para eso. Típicamente, en mi experiencia, estos son herramientas o modelos, algoritmos que ha creado mis mismos equipos para poder desarrollar ese tipo de casos de uso. Em, y pues estoy empezando una startup B2B. ¿Cómo empiezo con todo este tema de pricing? Al buscar esos primeros clientes, no quiero perderlos por pricing. Ya, buenísimo, buena pregunta. Eh, es una muy buena pregunta porque además eh, estamos en el mismo lugar. O sea, yo les comentaba que ahora estoy ya 100% involucrada en el mundo de consultoría. Antes trabajaba, dejé mi carrera corporativa para dedicarme 100% al mundo de consultoría. Y por más que soy experta en pricing, es inevitable pensar, oye, ¿cuál debería ser el precio correcto por las consultorías que estoy dando? ¿No? O sea, es inevitable pensarlo y es inevitable también tener ese miedo que tú tienes, quien hace esa pregunta de, oye, ¿qué tal si doy el precio incorrecto y pierdo gente por pricing? O también, ¿qué tal si doy el precio incorrecto y luego me doy cuenta que el ejemplo está sobre la mesa, ¿no? Eh, a ver, en mi experiencia, una de las salidas más, bueno, claramente benchmark, súper importante. Cuando uno tiene benchmark puede tener mucho mejor lectura de dónde estoy parado, qué otras opciones hay. Eso es muy importante. Lo segundo es, bueno, realmente siempre tienes que tener claro tus costos, ¿no? O sea, eso es una base, pero no es lo único. La otra parte es, ¿cuánto vale el problema que le estoy resolviendo a mi cliente? Porque en realidad yo podría marginar un costo más un margen de 400% o un costo más un margen de 10%. En verdad, para tu cliente no va a necesariamente ser visible cuál es tu costo, por lo cual tu margen no debería ser la definición del precio. O sea, tú no deberías decir, ah, no, pucha, que sabes que el 40% de margen es demasiado. No, es que uno no debería definir su precio en base a los costos, salvo en ciertos casos donde los costos son muy, muy importantes. Pero en general, uno debería definir su margen y su precio en base a el problema que estoy resolviendo. ¿Cuánto vale el problema que resuelvo? Y en base a eso definir el precio. Y mi última recomendación para ti sería, no utilices un solo precio. O sea, la probabilidad de fracaso cuando usas un solo precio es altísima. Entonces, mi recomendación en ese caso es elaborar un esquema de tres precios. De hecho, así es como nosotros nos manejamos. Y además he recibido muy buen feedback de mis clientes al respecto, donde cuando tú entiendes bien qué necesitan, qué valoran, qué es lo mínimo que podrían aceptar o incluso cosas que están por debajo del mínimo que podrían aceptar, tú puedes establecer tres opciones con diferentes atributos. Los no negociables están presentes en las tres, pero trabajas sobre otros atributos de propuesta de valor que además te permiten comunicar tu propuesta de valor. De repente el cliente no te lo va a pagar la opción más cara, pero sabe que tú puedes ser capaz de hacer eso. Y ya es suficiente, porque sabe que tú eres capaz de entregar más valor. Hoy día de repente no lo contratará, pero después sí. Entonces, das tres opciones, una opción mucho más básica, más económica, pero que tú sepas que al cliente no le va a interesar mucho. Tu opción intermedia, que pienses que esa es más probablemente la que el cliente quiera. Y tu otra opción avanzada, que es la opción que te permite poner todo en la juguera y decir, oye, eso es lo máximo, pero bueno, esto cuesta un poco. Entonces, eso te permite tener
diálogo con el cliente, conversar y incluso puede ser que en el diálogo aparezca una cuarta opción que sea incluso mejor, que sea una fusión de la 2 y la 3 o la 1 y la 2 o lo que fuera, te permite abrir conversaciones para entender qué valoran, qué no valoran, no sabes qué, sácale esto, cuándo me bajas con eso, etcétera. Entonces, esa es la mejor manera de poder capturar mucha información, sobre todo en el campo B2B, en esta etapa en la que todavía necesitas feedback. Así que esa sería mi última y más importante recomendación de ese tema. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad. Veo que todavía varios se quedan, lo cual espero que signifique que les ha parecido interesante. Y como les dije, por favor, contáctenme por LinkedIn. Yo encantada de saber también en qué andan. Y bueno, y además hemos conversado con Curios la posibilidad de poder armar algunos talleres más hands-on, así que si están interesados en armar algo así para sus empresas, por favor escríbanle directamente al equipo de Curios y estaremos encantados de armar algo potente para sus organizaciones. Muy bien.